Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy tendremos el estudio bíblico titulado Salvación. El término de salvación o la explicación teológica del término salvación viene del griego que quiere decir sotería. Sotería es lo mismo que salvación y logos es estudio. En otras palabras, es una palabra griega que significa soterología. Y la raíz etimológica griega de esta palabra es la palabra soso, que es una palabra griega también. Significa hacer sano, sanar, salvar y preservar. Vemos que este término es un término que tiene explicación tanto en el original hebreo como en el original griego. En el Antiguo Testamento, 43 veces se encuentra la palabra aramea hebrea merupá en el pasado, merupet presente y merupín en el futuro. De la forma activa de esta palabra viene la palabra hebrea que significa binyan pihel, que significa salvo o sano. Estos son palabras arameas y hebreas que estamos explicando aquí y traduciéndolas al español. Vemos que tanto en el arameo como el hebreo como el español la palabra fue traducida de estos idiomas al español, al inglés y a múltiples idiomas alrededor del mundo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos 77 veces se encuentra la palabra griega iglis, con Y al final, iglis, al principio la palabra iglis que significa salvo o sano. Eso significa esta palabra, salvo o sano. Vemos que la palabra salvación en los seminarios, las escuelas teológicas, se utiliza la palabra soterología, que es la definición griega de lo que es salvación. Salvación, estudio de la salvación. Sin embargo, la salvación como tal tiene un sinónimo a la palabra sanación, o sanar, o salvar, o preservar, o poner a salvo. Por eso es que la palabra griega que aparece en las escrituras, soso, significa hacer sano, sanar, salvar y preservar. La sanidad del alma, la sanidad del cuerpo es un acto de salvación. Y viendo que es un acto de salvación, Dios, por medio de este acto, de esta obra, Él provee para que el hombre pueda ser salvo de toda maldad, salvo del aguijón de la muerte, salvo de la enfermedad del pecado y salvo de las enfermedades físicas también. Por eso que es importante entender esto, porque en la teología sistemática, en las universidades teológicas, en los colegios teológicos, se define la salvación como un acto y obra de Dios para regenerar, llamar, convertir y renovar al hombre para hacer de él una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Una nueva criatura es cuando un ser humano nace del agua y del espíritu y nace de nuevo. Cuando Nicodemo fue a donde Jesucristo y a solas se reunieron y tuvieron una charla, Cristo trató de explicarle esto a Nicodemo y le dijo que tenía que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo, sin embargo, no entendía esto. Luego lo entendió posteriormente. Cristo habló claramente de que el hombre tenía que ser nueva criatura. ¿Por qué tenía que ser nueva criatura? Porque la criatura original en la cual hemos nacido todos está llena de delitos y pecados. Por eso es importante entender que el creyente, el cristiano, el nuevo convertido, tiene que continuar en esta vida de transformación diaria y santificación. Y veamos que también define esto también. Se define como el acto de Dios o la obra de Dios para regenerar, llamar, convertir, renovar al hombre para hacer de él una nueva criatura y que este hombre, el ser humano, el convertido, pueda continuar en esa obra de redención, en la transformación diaria y en la santificación. Un creyente, un cristiano que cumple con esto diariamente es un creyente que es sano físicamente, porque la palabra lo dice, que será sano físicamente y espiritualmente. Esto se logra con oración constante, ayuno y estudio y búsqueda de la palabra y en total perseverancia.
El creyente tiene que cumplir con una serie de requisitos. La iglesia, como tal, es el cuerpo de Cristo y el mismo debe estar sano y salvo ante cualquier adversidad. La iglesia está llamada a ser libre de toda malicia, plaga, enfermedad del pecado y aún de las enfermedades y cualquier ataque de las tinieblas. La enfermedad física que hemos sufrido nosotros en este mundo, en este planeta, es fruto del pecado original y desobediencia. Si estamos en completa obediencia a su palabra, que es el Logos, Cristo Jesús, no tenemos que sufrir ninguna plaga o enfermedad. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido en su palabra sanarnos, salvarnos y darnos a nosotros vitalidad, energía, fuerzas y darnos a nosotros todo tipo de bienaventuranza que está en la palabra del Señor, y Él nos ha prometido a nosotros estar sanos. Nos ha prometido en su palabra múltiples veces. La palabra está llena de sanidad, sanación y sanidad divina para ti y para mí. Sin embargo, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, el hombre tiene que ser receptivo a la voz de Dios. Oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. E hicieres lo recto delante de tus ojos, de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Egipto moderno es el Egipto que estamos viviendo actualmente, es este planeta Tierra. Ese es Egipto. El planeta Tierra que estamos viviendo es Egipto, pero dentro de ese Egipto está el pueblo de Dios, que vive para agradar a Dios y debe ser sano. Sin embargo, en Jeremías capítulo 3, versículo 22, habla la palabra y dice, convertíos, número 1, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. En otras palabras, hay que pasar un proceso de conversión, número 1. De conversión, ¿por qué? Porque la persona que no ha sido convertida es una persona rebelde, rebelde a la palabra. No escucha la palabra, no atiende a la palabra, no hace caso a la palabra y vive al revés a lo que la palabra enseña y a lo que la palabra dictamina en todo momento. Dice, he aquí, hablando del pueblo, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. La palabra da diferentes nombres para Jehová Dios, y uno de esos nombres es Yahvé Rafa, que es el Señor sana. La palabra está llena de sanidad divina y de sanidad para nuestros cuerpos. Y por último, la palabra de Dios nos enseña claramente y nos dice que Él vino para sanarnos y para que prosperáramos. En la epístola tercera de Juan el teólogo, en el Nuevo Testamento, dice el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la palabra nos promete a nosotros sanidad, salvación, regeneración, nos promete a nosotros cambios nuevos en nuestra vida y nos dice que tenemos que ser nueva criatura. Mientras el creyente mantenga esa vida espiritual de oración, de ayuno, el creyente va a lograr una transformación diaria positiva. Y en la santificación, que es la separación para el Señor promete a los que sean santos, a los que estén transformados, a los que se dediquen a una vida diaria de perseverancia, a una vida devocional de oración y ayuno y estudio de la palabra, el Señor promete sanidad no tan solamente para el cuerpo, sino libre del pecado y libre de toda enfermedad espiritual. ¿Hay enfermedades espirituales? Sí. ¿Hay enfermedades materiales? Las hay también, pero Dios ha prometido sanarnos de dichas enfermedades. Dios ha prometido ser fiel a su palabra y a sus promesas. Y una de las promesas más grandes que hay en la palabra es la sanación, la sanidad. Que seamos sanos desde la molleja de la cabeza hasta la punta de los pies. Tenemos que ser sanos, porque una iglesia que es sana puede sanar al pecador y puede sanar a otras personas que están dentro de la misma grey, dentro de la misma iglesia.
Hoy día vemos a muchas personas enfermas, enfermas del corazón, enfermas del alma, enfermas del espíritu, enfermas físicamente y emocionalmente, psicológicamente y materialmente también están enfermas. Porque si el cuerpo del creyente, el cuerpo del ser humano se enferma a consecuencia de la enfermedad espiritual, que es por donde empieza la enfermedad a atacar primero, el ataque de cualquier enfermedad empieza por el cerebro, empieza en la mente, en la mentalidad, en el pensamiento interno del hombre empieza la enfermedad a surtir efectos. No es en el atraque, ni es en el pulmón, ni es en ninguna parte del cuerpo. Empieza en el cerebro. La enfermedad ataca primeramente el cerebro del hombre, ataca su pensamiento y distorsiona sus pensamientos y distorsiona todo aquello que el Señor quiere que nosotros estemos pensando diariamente, lo distorsiona y lo pone contrario a lo que el Señor quiere que estemos pensando. La palabra es bien clara en esto. La palabra dice que tenemos que mantenernos sólidos, tenemos que mantenernos en vitalidad espiritual y tenemos que mantenernos lejos del pecado y lejos de toda maldad. ¿Por qué? Dice la Biblia claramente en el libro de los Efesios, capítulo 6, la palabra nos enseña que tenemos que revestirnos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. O sea, yo tengo que estar firme, confiando que el Señor me va a salvar, que el Señor me va a sanar, que el Señor va a actuar en favor de mi persona, en favor de mí. El Señor va a actuar para que yo no resbale, para que yo no caiga en tentación. Sin embargo, miren lo que dice la palabra, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La firmeza está en la oración, el ayuno y en la palabra del Señor y en la perseverancia. Eso le da firmeza al creyente, lo afirma. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, y vestidos con la coraza de justicia. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dice, con toda oración y súplica. La súplica es algo que hay que acompañarla de la oración. Oración sin súplica no es una oración completa. Por todos los santos. Y por fin, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo tengo que orar con súplica, tengo que ayunar para mitigar los deseos de la carne y tengo que estudiar la palabra para que Dios hable en mi corazón. Y tengo que mantener una vida completa de santidad y transformación diaria. Y tengo que mantener una vida de perseverancia. Búsqueda total en todo momento. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de ir el domingo a la iglesia, o ir el martes, o el jueves, o el viernes. Esto es cuestión de todos los días. Todos los días tenemos que levantarnos por la mañana temprano, darle la gloria a Dios y la alabanza, porque vimos el nuevo día y vimos cómo el Señor nos mantiene vivos aquí para glorificarle, alabarle, bendecirle y servirle en espíritu y en verdad. Tenemos que entender que esto es una batalla, es una carrera, es una lucha diaria que tiene que tener el creyente para poder ser salvo y poder mantener la salvación de su alma. Dice la palabra que la salvación es para todo aquel que en él creyere. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Así que seamos salvos, seamos sanos, estemos perseverando en todo momento, para que el Señor pueda mantenernos así. Cuando Él venga en su venida, en su retorno a buscar su iglesia, nos haya haciendo así, como Él quiere que estemos, perseverando en todo tiempo, en todo momento. Él es fiel, Él lo ha prometido esto para nuestras vidas, y Él nos retarda en sus promesas, y Él es fiel en todo lo que promete, y lo que Él promete lo cumple, porque Él es un Dios amoroso, un Dios perdonador, y un Dios que está presto a perdonarnos, a salvarnos, a regenerarnos, a bendecirnos y a hacer de nosotros cada día una nueva criatura.
y hacernos de nosotros mejores creyentes cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima intervención.